Bueno, muy buenos días a todos. Sí pueden ver la pantalla ya, ¿verdad? Y sí me escuchan. Excelente. Bien, pues vamos a iniciar. Creo que ya es la hora y bueno, esperemos que el resto se vaya incorporando. Sabemos que muchos de ustedes justo están en transición de alguna de sus clases, entonces vamos a esperar que los demás se vayan integrando, pero por lo pronto nosotros vamos a iniciar para que, bueno, los horarios puedan cumplirse como estaban programados. Pues muchísimas gracias a todos, nos da mucho gusto tenerlos reunidos. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana de ingenierías o como le hemos denominado Uni Engineering Week. Mi nombre es Daniel Vélez, soy director de la Facultad de Ingeniería y nos da mucho gusto tenerles a cada uno de ustedes aquí, alumnos, docentes, invitados, a todos nuestros ponentes, a todos los conferencistas que nos estarán acompañando durante esta semana. Queremos agradecerles mucho por su tiempo, por su aportación y sobre todo por la experiencia que van a poder compartir y transmitirles a cada uno de ustedes. Siéntanse bienvenidos en cada una de las sesiones. Esta conferencia y sobre todo esta semana de ingenierías está pensada y planeada justamente para que cada uno de ustedes pueda tener más herramientas en el aprendizaje que tienen y en la formación que están llevando durante todo este programa. Para iniciar, me gustaría compartir una breve frase de Roger Schank, un maestro que por muchos años estuvo trabajando en Stanford, Yale y otras universidades muy prestigiosas. Y esta frase dice, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. La reflexión para cada uno de nosotros durante esta semana y durante el resto del ciclo es justamente esta. El aprendizaje pueda darse, ustedes son los que deciden cuando esto pueda darse, cuando el aprendizaje se dé, ya que, como dice la frase, sucede cuando alguien quiere aprender. Entonces, de nuestra parte, nos da mucho gusto tenerles aquí. Y bueno, les dejo el tiempo para que puedan reflexionar sobre esto. Y bueno, les quiero compartir que durante esta semana ya se les dio el calendario para que puedan ustedes revisarlo y puedan ustedes también estar pendiente del resto de las presentaciones. Cedo el tiempo a la maestra Carolina Hernández, quien nos hará el favor y el honor de presentar a nuestro invitado y ponente del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, chicos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco la oportunidad que nos da José Javier Egurrola de tenerlo con nosotros. Les doy una pequeña semblanza de él. José Javier Egurrola es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Realizó una estancia Erasmus en la Universidad de Utrecht. Es profesor de la carrera de Ingeniería de Polímeros del Artibay desde 1988. Actualmente es director tecnológico del área de polímeros desde 2008. Ha participado en más de 25 proyectos locales, nacionales e internacionales, coordinando parte de ellos. Es miembro de la junta directiva de la asociación ADIMAD durante el periodo 2016-2017. Y hoy está con nosotros para presentar la ponencia Materiales poliméricos y terapias médicas avanzadas. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a José Javier, de Leartiker del País Vasco. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina, por la presentación. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Se escucha. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, pues como decía, pues agradecer a Carolina y a la Universidad de Celaya pues esta oportunidad que me dan de poder presentar pues lo que hacemos aquí en Leartiker. Y bueno, pues la verdad es que es un auténtico placer, pues porque guardo también un buen recuerdo de mi viaje a Celaya y también, pues por supuesto, de la gente con la que pudimos compartir allí pues algunas vivencias, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues de la estancia que realizó Carolina aquí en Leartiker durante pues unas cuantas semanas, ya casi
pues serán casi 2 años, ¿no, Carolina? Sí, ya 2 años, y yo también agradezco la oportunidad de esa estancia, donde están saliendo ya los frutos de ese trabajo realizado. Ya tenemos algunas publicaciones y bueno, se vienen un par más. Muy bien. Vale, bueno, pues para empezar con la presentación, me gustaría mostraros un par de vídeos. Uno sería general de lo que hacemos aquí en LearTicker. Y por José otro lado, Javier, pues, no ¿sí? está compartiendo pantalla. No, ahora lo Ah, ok, comparto. gracias. Entonces, empezamos con un par de vídeos para que tengan una imagen más clara de lo que es LearTicker y luego ya pues iremos con la presentación. Muy bien, vamos a ver si va todo bien. Perdón. Muy bien, bueno, pues este sería el vídeo que muestra
pues, a qué se dedica LearTicker. Como se ve claramente, hay dos actividades totalmente diferentes. Uno sería la tecnología de polímeros y otro sería la tecnología de alimentación. Y ahora vamos a poner otro pequeño vídeo más cortito, en este caso relacionado con la actividad con la que estamos enfocando esta presentación, que sería la del área de salud. Soy Ane Zaldúa y soy la responsable de salud en LearTicker. Llevamos 10 años trabajando en este ámbito y nuestra misión es desarrollar conocimiento en el desarrollo de nuevos materiales poliméricos biocompatibles para su uso en dispositivos médicos. Trabajamos básicamente en 3 ámbitos: desarrollo de estructuras microfluídicas, desarrollo de biomateriales para su uso en la ingeniería tisular y desarrollo de dispositivos médicos. En el ámbito de dispositivos POC, fabricamos estructuras microfluídicas mediante el proceso de inyección o inyección con presión. Mikrofluidikako ikerketa lerroan bi esparrutan ikertzen dugu. Alde batetik materialen azterketan, beste alde batetik prozesuan. Behaien superfizia aldatu eta horrela funtzionalitate berriak ematen dizkigu materialei. Fabrikazioa eskalatzeko injekzio konpresio fabrikazio metodoan zentratzea da. Honen bitartez, materialen erreplikazio gaitasuna eta propitate optikoak hobetzen ditu. La ingeniería tisular nos centramos en el desarrollo de materiales y procesos de fabricación para la regeneración celular. El objetivo de la línea de investigación de ingeniería tisular es desarrollar escapos, estructuras porosas con biomateriales e hidrogeles mediante bioimpresión para la regeneración tisular. En el ámbito de los dispositivos médicos, nuestro objetivo es entender las necesidades de los médicos para así desarrollar aquellos dispositivos que les puedan ayudar en su labor diaria. Medikoan behar izanai erantzun eta haien ideia gailu mediko bihurtzeaz gain, paziente bakoitzai egokitutako gailu pertsonalizatuak garatu ditugu. Silikona eta termoplastiko materialetan ideiatik preseriz. Dentro de esta línea de investigación estamos integrando sensores en dispositivo médico gracias a nuestras alianzas estratégicas. Pues como te iba diciendo, todas nuestras líneas de investigación trabajan bajo la norma ISO 13485 que garantiza la gestión de la calidad de los dispositivos médicos. Muy bien, bueno, pues una vez vistos los vídeos y ya centrándonos un poquito en lo que sería el objetivo de la jornada, pues comentaros de que, bueno, pues la charla está relacionada con los materiales poliméricos y las terapias avanzadas. Y bueno, pues como bien se ve en el vídeo, LearTicker a día de hoy pues trabaja en dos áreas de negocio totalmente diferentes. Uno sería la tecnología de alimentos y la otra sería la tecnología de polímeros, y es en esta última en la que nos vamos a centrar. Dentro de esta última pues trabajamos sobre todo en dos áreas, sería el área de salud y también el área de transporte sostenible. Llevamos 20 años trabajando en este área y a día de hoy pues somos alrededor de 40 profesionales trabajando en el área de polímeros. Y en total, dentro de LearTicker, estaríamos hablando de alrededor de 52 personas. Y estamos situados en el País Vasco, en la parte norte de España, cerca de la frontera con Francia. Bien, pues centrándonos un poquito más ahora ya en el área de salud, como bien se menciona en el vídeo, LearTicker tiene abiertas 3 líneas de investigación. La primera de las líneas sería la línea de microfluídica, en el que desarrollamos dispositivos microfluídicos para la aplicación de diagnóstico rápido y Lab on a Chip, que luego explicaríamos más en detalle. La segunda de las líneas de investigación estaría relacionada con la ingeniería tisular, la ingeniería de tejidos, y la última estaría relacionada con el desarrollo de dispositivos médicos en materiales poliméricos. Esta última es una línea de investigación con un TRL más alto, más cercano a la industria. Bien, pues ahora poco a poco vamos centrándonos en cada una de las 3 áreas que hemos comentado
Y la primera de las tres sería el área de microfluídica, en el que trabajamos el desarrollo de dispositivos microfluídicos para aplicaciones de diagnóstico rápido y Lab on a Chip. ¿Qué es esto? ¿Qué son las aplicaciones de diagnóstico rápido? Pues son aquellos dispositivos que nos dan un resultado a una enfermedad o a un problema que podamos tener de una manera rápida. Pues pueden ser desde una tira reactiva que nos puede decir si tenemos una infección o pues un test pues de los que están de moda ahora que nos puede decir si tenemos el COVID o no, o si lo hemos pasado o no, o si tenemos anticuerpos o no. Y todo eso se basa muchas veces en un sistema microfluídico por el cual pasan diferentes fluidos y se genera una serie de reacciones que pues, un aparato detecta. Y el Lab on a Chip sería pues también algo relativamente parecido, pero en este caso lo que hacemos es intentamos mimetizar en un sistema in vitro pues lo que podría llegar a ser una parte del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, pues introducimos una serie de células, por ejemplo, hepáticas en un sistema e intentamos mimetizar el ambiente que tendrían esas células en el cuerpo humano. Y nos puede servir, por ejemplo, para testear fármacos o para probar cremas o para ese tipo de aplicaciones. Y normalmente, pues el objetivo final sería disminuir el número de ensayos con animales que se desarrollan en la industria farmacéutica. Vale, pues dentro de este ámbito tan generalista que sería la microfluídica y los sistemas de diagnóstico rápido y Lab on a Chip, nosotros, LearTicker, ¿a qué se dedica? Bueno, pues a la fabricación de estructuras microfluídicas mediante procesos, sobre todo de inyección o inyección-compresión, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos lo que sería el desarrollo del molde para la inyección seriada de ese tipo de dispositivos microfluídicos que incluyen canales muy precisos, válvulas, conectores, y estos moldes se pueden fabricar bien mediante mecanizado o bien integrando algún inserto, que puede ser un inserto de níquel o insertos fabricados mediante impresión 3D. También trabajamos en lo que sería el propio proceso, ¿no? Que luego explicaremos más en detalle. Y también en cómo analizar estas estructuras microfluídicas para validarlos, pues cuál es la altura de los canales, si son transparentes o no, bueno, ese tipo de tareas. Y por último, también trabajamos en lo que sería el tratamiento superficial de esas superficies, ¿no? Al final es importante que podamos tener superficies que sean hidrofílicas o que sean hidrofóbicas o en el mismo chip microfluídico zonas que sean hidrofílicas y zonas que sean hidrofóbicas, con lo cual, pues bueno, pues trabajamos también diferentes tratamientos para modificar estos materiales. Dentro de lo que sería el desarrollo de material, pues trabajamos en lo que es la búsqueda de materiales alternativos para este tipo de sistemas, que normalmente tienen que ser transparentes, tienen que ser biocompatibles, porque pues, por esos canales microfluídicos pues, transitan diferentes fluidos corporales o células o diversos tipos de disoluciones biológicas. Tiene que tener una baja absorción de agua, porque si no, pues estaríamos modificando las concentraciones de los fluidos que introducimos por esos circuitos microfluídicos, y no tiene que ser autofluorescente, porque si no, pues estaríamos modificando la lectura, que normalmente los sistemas de lectura pues también están relacionados con la fluorescencia. Y la caracterización de materiales puede ser o bien una caracterización térmica o también caracterizar la propia cristalinidad del propio material mediante diferentes técnicas, microscopía óptica o el tema térmico pues mediante DSC, calorimetría y diferentes técnicas. Bien, entonces, ¿qué materiales se utilizan en este tipo de mercados, ¿no? Bueno, pues un material típico podría ser el poliestireno. El poliestireno es un material transparente, es un material que se utiliza en muchas aplicaciones comunes, es un material barato, es fácil de procesar, lo único que, bueno, pues tiene otros problemas, ¿no? Que podría ser la poca resistencia térmica o la fragilidad. Otro material también que se utiliza en este tipo de áreas sería el polimetilmetacrilato,
con PMMA. En este caso también es transparente. En este caso el material es más tenaz, tiene mayor tenacidad, digamos, es menos frágil que el material anterior. Tiene más dificultades de procesar, la ventana de proceso es más estrecha y también pues, tiene un precio mayor. Otro tipo de materiales ya menos conocidos, porque bien el poliestireno y bien el PMMA pues son materiales que también se utilizan en otros sectores, pero bueno, estos materiales como pueden ser los copolímeros de ciclolefina, los COCs que se llaman, que pueden ser el COC, vamos a decir, rígido o el COC flex, pues son materiales ya más concretos para este tipo de sector, ¿no? Son materiales pues, transparentes. El COC estándar pues, sería fácil de procesar, con una resistencia térmica relativamente alta y un material tenaz. Y el COC Flex, pues como su nombre indica, pues sería un material flexible, ¿no? Y un poquito más complejo que de procesar. Y también pues, con una temperatura, una resistencia térmica más reducida. El COP sería un material también pues, de la misma familia, pero en este caso sería copolimerizado con un polipropileno y en este caso también pues, es transparente, fácil de procesar y con buena resistencia térmica. Y unos materiales ya diferentes a los que hemos visto antes sería la silicona, que es un material pues, con buena transparencia. En este caso sería un material termoestable, que quiere decir que tiene una resistencia térmica mayor y quiere decir que una vez que está procesado o una vez que está curado, pues el material no es reversible, no podemos volver a fundirlo otra vez. Sería lo mismo que un neumático de un coche o, haciendo un símil más común, pues sería lo mismo que un huevo, ¿no? Si nosotros cocemos el huevo, pues tendríamos un huevo duro, pero no podemos pasar de un huevo duro a un huevo en el estado inicial, ¿no? Digamos, son procesos que no son reversibles. En este caso, la silicona sería un material elástico y, bueno, pues el precio también es relativamente más alto que los otros materiales, sobre todo en aquellos casos en los cuales estamos hablando de materiales de grado médico, que luego hablaremos más en detalle de lo que significa el grado médico. Bien, si pasamos ya a los procesos de fabricación que se utilizan para fabricar este tipo de estructuras microfluídicas, tendríamos el proceso que se utiliza históricamente para series cortas o series medias, que sería el proceso de fotolitografía, y réplicas mediante PDMS o mediante un tipo de silicona concreto. Bueno, en esa gráfica tienen los diferentes pasos que se siguen a la hora de fabricar este tipo de piezas. Al final lo que se hace es se utiliza una resina fotosensible que se llama SU8, se coloca sobre un sustrato, se calienta y para que se deposite de manera regular y después se le aplica una máscara. En esa máscara habrá un hueco con la forma que nosotros queremos generar. Y lo que hacemos es lanzamos luz ultravioleta que solo pasará por esa máscara. Y en esa geometría lo que ocurrirá será el curado de esa resina fotocurable y el resto de la resina quedará sin curar. Lo eliminamos y lo que obtendremos es un relieve con la forma que nosotros queremos fabricar. En el paso 5 lo que haríamos es ya aplicaríamos una capa de PDMS, de una silicona, que luego la curaríamos y sacamos esa capa de PDMS y tendríamos pues ya la pieza que nosotros queremos fabricar. Iríamos pegando las diferentes piezas para fabricar nuestro microchip y por último pues ya podríamos tener la aplicación. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de proceso? Bueno, pues que evidentemente pues ese proceso pues no es fácil de replicar, no permite las grandes tiradas y es un proceso pues muy manual, ¿no? Y la producción pues no sería escalable.
Vale, nosotros no trabajamos ese proceso inicial, digamos, hay otras empresas que trabajan ese proceso y nosotros estamos más enfocados al proceso de inyección, ¿no? Digamos, nuestro bagaje o nuestra experiencia histórica está más relacionado con lo que sería el proceso de inyección, con lo cual nosotros fabricamos este tipo de dispositivos mediante el uso de inyección o la inyección con presión. En este caso lo que necesitamos es un molde y normalmente un molde metálico, que puede ser un molde pues, de aluminio o de un acero de diferentes características, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es pues, replicar mediante mecanizado o mediante otras técnicas la geometría que nosotros queremos replicar. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de inyección y el proceso de inyección con presión? Bueno, pues el proceso de inyección normalmente lo que se hace es se inyecta un material fundido en un molde cerrado, con lo cual con la presión de la máquina de inyección pues llenamos completamente esa cavidad y cuando el material polimérico se enfría podemos abrir el molde y expulsar la pieza. En el caso de la inyección con presión, pues lo que hacemos es inyectamos ese material cuando el molde no está del todo cerrado. Eso quiere decir que tenemos más posibilidades de inyectar ese material en zonas finas y después, una vez de inyectar vamos a decir, ese fluido polimérico en esa cavidad que no está del todo cerrada, lo que hacemos es, utilizando la fuerza de compresión de la máquina, pues terminamos de cerrar ese molde y copiamos la cavidad con una capacidad de generar esos detalles mayor que en el proceso de inyección. Entonces, las ventajas que ofrece el proceso de inyección-compresión sería que mejora el llenado de la cavidad, mejora las propiedades ópticas, debido a que no se generan tantas tensiones en el proceso de inyección-compresión como en el proceso de inyección, con lo cual pues no se generan esos brillos y esas zonas que tenemos que pueden ser opacas. Mejora también la planaridad de las piezas, porque la mayoría de los dispositivos microfluídicos pues son piezas planas, con lo cual pues en este proceso también eso es una ventaja. Y el más importante, que tenemos capacidad de replicar canales microfluídicas de pocas micras, ¿no? Con lo cual pues todo está relacionado, vamos a decir, todo es una ventaja, ¿no? A la hora de utilizar este tipo de procesos. Comentarme lo del caso que... Bien, pasaríamos ahora ya a lo que sería la segunda línea de investigación, en el cual hablamos de ingeniería tisular, materiales para la ingeniería de tejidos. Bueno, ¿qué es lo que aporta Lear-Tiger en esta línea de trabajo? Pues estaríamos hablando de desarrollo de materiales y estructuras que favorezcan la regeneración de tejidos, ¿no? Eso sería un poco el lema general, ¿no? Y los objetivos de la línea serían pues, desarrollar estructuras porosas, que llamamos scaffolds o andamios, de polímeros, de biopolímeros y hidrogeles para la regeneración tisular, normalmente utilizando tecnologías de impresión o tecnologías de bioimpresión. Entonces, ya más en específico, pues generamos conocimiento en el desarrollo de hidrogeles para su uso como biotintas. Queremos conocer cuál es la relación entre la microestructura de esos materiales y sus propiedades. También tenemos que conocer cuáles son los parámetros que controlan la impermeabilidad de estos hidrogeles. Y luego, pues bueno, pues conocer también cuál es el efecto que generan las geometrías, ¿no? Digamos, en función de cómo imprimimos esos biopolímeros, pues también tendremos un efecto en lo que será la viabilidad celular, que luego veremos. Y desarrollar estructuras híbridas, ¿no? Entre biopolímeros y hidrogeles, para que luego haya una buena viabilidad celular. Vale, si hablamos ahora de biotintas y hidrogeles, bueno, pues ¿qué son las biotintas? Las biotintas es un material utilizado para producir ese tejido vivo artificial utilizando las bioimpresoras y consiste en una mezcla de materiales poliméricos con células. Es verdad que en Lear-Tiger nosotros no trabajamos con células, no tenemos ni la
ni el conocimiento ni la capacitación para trabajar con células. Por eso colaboramos con diferentes hospitales y otros centros de investigación que son los que introducen las células en las biotintas que nosotros, o en las tintas, vamos a decir, mejor dicho, que nosotros desarrollamos. Luego estaríamos hablando también de los hidrogeles. Los hidrogeles son pues, redes poliméricas que tienen capacidad de absorber una cantidad alta de agua, y nosotros estudiamos cuál sería la relación entre la microestructura y las propiedades reológicas y las mecánicas. Y la bioimpresión, pues bueno, pues sería mediante una impresora 3D ser capaces de imprimir esas tintas, ¿no? Y tener en cuenta, pues bueno, cómo afectan las propiedades reológicas y las cinéticas de entrecruzamiento en ese sistema. Y por último, pues como hemos comentado, pues ser capaces de conocer cuál es el efecto de todas esas fases en la viabilidad celular. Es decir, si somos capaces de generar tejido vivo en esa estructura o no. Bien, ahora pasaríamos ya a lo que serían los materiales más utilizados como hidrogeles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos diferentes clasificaciones, ¿no? Por una parte, pues dentro de los hidrogeles pues estarían los que llamamos los polipéptidos, que vienen normalmente de origen animal, y dentro de esos polipéptidos, pues los principales que nosotros utilizamos estarían clasificados en 3 grupos, que sería por un lado la gelatina, por otro lado el colágeno y por otro lado los materiales tipo fibrinógenos o fibrina, ¿no? La gelatina en sí, pues la base de la gelatina pues sería el colágeno, pero sería un colágeno desnaturalizado, ¿no? Y bueno, pues este tipo de gelatinas se pueden entrecruzar y normalmente suele ser pues un entrecruzamiento reversible. Normalmente es un entrecruzamiento físico, con lo cual pues sería reversible. Y las fuentes más comunes pues serían de la piel de diferentes animales, ¿no? Piel bovina, piel de cerdo, piel de pescado. El segundo grupo sería el colágeno, que el colágeno pues sería pues muy abundante en el cuerpo humano, y en este caso pues bueno, pues también somos capaces de entrecruzarlo para generar esas redes que luego sean capaces de absorber gran cantidad de agua, y en este caso pues el entrecruzamiento depende un poquito del pH, y en función del pH que utilicemos para generar ese entrecruzamiento podremos generar tipos diferentes de colágeno, y en este caso pues también el origen, como hemos dicho antes, sería animal. Y por último en este grupo pues tendríamos la fibrina, que serían proteínas fibrosas que entrecruzan en este caso con enzimas, ¿no? Y su resistencia térmica en ese caso pues es baja, con lo que normalmente se utilizan mezclados con otro tipo de materiales. Y en este caso pues el origen principal sería el plasma. Bien, el siguiente grupo sería el de los polisacáridos. En este caso pues podemos hablar, por ejemplo, de los 2 primeros materiales que vienen o provienen de las algas, como sería la agarosa y el alginato. Y en este caso lo mismo, pues estos materiales también los podemos entrecruzar utilizando diferentes entrecruzantes, que puede ser pues o el gelma o la agarosa o bueno, otro tipo de materiales que podemos utilizar para poder entrecruzarlos. Evidentemente, yo estoy hablando aquí de materiales, de grupos generales de materiales. Por supuesto que en función de las mezclas o en función de los diferentes aditivos que utilicemos para ese entrecruzamiento, podemos tener una variante infinita de materiales. El siguiente grupo sería el ácido hialurónico, que en realidad es una mezcla de moléculas un poco pues, complejas, ¿no? Como se nombra ahí, que serían las glicosaminoglicanos. Entonces, estos materiales pues, contienen proteínas que sirven para comunicar las células con el exterior. Entonces, son muy abundantes, por ejemplo, en la piel.
pero en este caso necesitan ser modificadas para poder ser entrecruzadas, ¿no? Podemos utilizar o bien radicales o bien introducir otro tipo de grupos funcionales que puedan reaccionar entre ellos. Y por último, en este grupo, pues estaría el material, pues un tipo de material que sería el quitosano, que en este caso, pues bueno, pues viene o bien de los mariscos, de las conchas de los mariscos, cangrejos, ese tipo de animales. Y en este caso, pues bueno, pues la peculiaridad que puede tener es que también tiene una actividad antibacterial importante, lo cual, pues bueno, pues también lo hace interesante para algunos casos. Y tiene una muy buena adhesión celular. Vale, y por último, pues tendríamos lo que llamamos las matrices extracelulares. Entonces, en este caso sería matriz extracelular descelularizada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues al final es que cogemos un tejido animal y lo que hacemos es, pues le eliminamos todas las células que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, nos quedamos exclusivamente con todo aquello que no sea célula. Y evidentemente, pues en ese conglomerado de diferentes moléculas, pues hay un montón de proteínas y un montón de factores que también ayudan a lo que sería el crecimiento celular. Con lo cual, pues últimamente está muy de moda utilizar este tipo de matrices extracelulares para generar estos hidrogeles y tener una buena compatibilidad, una buena biocompatibilidad y promover el crecimiento de tejido mediante este tipo de matrices extracelulares. Vale. Una vez hablado de los scaffolds, pasaríamos a hablar ya de lo que sería, una vez hablado, perdón, de los hidrogeles, pasaríamos a hablar ya de lo que serían los scaffolds. Los scaffolds son, vamos a decir, el andamiaje, la estructura más sólida, donde también generamos ese crecimiento celular, ¿no? Entonces, bueno, pues los pasos que seguimos nosotros a la hora de fabricar ese tipo de scaffold sería, pues lo primero sería la selección del propio material, en el cual pues identificamos los materiales óptimos para esa bioimpresión y la regeneración de cartílago. En este caso hablamos de cartílago pues porque dentro del Arctiker se ha elegido como la regeneración de cartílago como el nicho de trabajo donde nos queremos especializar, ¿no? Entonces tenemos que analizar cuál es la influencia del peso molecular, cuál es la influencia de la concentración de los agentes reticulantes, bueno, pues el tiempo, cómo influye. Bueno, estaríamos hablando de lo que es la fase de desarrollo de material. Luego tendríamos que analizar pues, cuál es la relación entre la microestructura y las propiedades, ¿no? Cuáles son las características reológicas, la viscosidad, la densidad y también las propiedades mecánicas, y después ya pues, lo que sería la propia fabricación de scaffold 3D y evaluar la imprimibilidad. Bien, pues aquí sería pues, bueno, comentar un poquito otra vez pues, cuáles son los materiales más típicos que se utilizan. Los materiales tienen que ser evidentemente biocompatibles, tienen que ser biodegradables, tienen que tener cierta hidrofilicidad y tienen que ser, por supuesto, imprimibles. La geometría también es un factor importante, entonces, pues bueno, pues trabajamos diferentes geometrías que puedan ser imprimibles y estamos analizando, pues, cuáles son las geometrías más adecuadas para generar ese crecimiento celular. Por supuesto, ajustar los parámetros de imprimabilidad y luego, pues bueno, lo que sería la caracterización mecánica y de la estructura porosa mediante pues, sistemas de ensayos mecánicos más o menos tradicionales. Vale, entonces ya pasamos a lo que serían los materiales que se utilizan para generar esta estructura más sólida, ¿no? Digamos, los hidrogeles serían lo que hace la estructura que hace capaz que mantengamos un ambiente acuoso, y el scaffold sería la estructura que le da forma, le da cierto volumen a ese scaffold, ¿no? Que tendría una estructura tridimensional. Bueno, principalmente pues estaríamos hablando de estos tres materiales. El PCL es uno de los materiales más típicos, que es un material semicristalino
con alta solubilidad y lo que tiene es un punto de fusión pues, muy bajo para ser un material polimérico, ¿no? Pues entre 59 y 64 grados. Y también tenemos mucha capacidad con estos materiales para desarrollar diferentes tipos de mezclas. En el proceso de fabricación tampoco vamos a entrar, bueno, al final sería un proceso de polimerización de apertura de anillo, pero bueno, pues tampoco nos interesa tanto en este punto. Otro material también típico sería el PLA, un material habitual en la impresión 3D. Podemos decir que será uno de los materiales o el material más sencillo para poder ser imprimible en una impresora 3D convencional. El PLA y el ABS podrían ser los materiales más típicos y en este caso el PLA, pues bueno, pues es un material de origen natural. Sería un material bien amorfo según la estructura o también puede ser semicristalino. Las mezclas de L pues son amorfas y las que son exclusivamente la configuración L serían semicristalinas. Es un material biodegradable y biocompatible. Y por último tendríamos el PLGA, que en este caso serían pues, mezclas, más que mezclas serían copolímeros de diferentes materiales. Entonces serían pues, una copolimerización de apertura de anillo del ácido glicólico y ácido poliláctico, ácido láctico, vamos a decir. Y es biodegradable, biocompatible y también bioabsorbible. Vale, y aquí lo que desarrollamos sería pues también un poco la misma estructura, ¿no? Digamos, seleccionar el material, identificar los materiales óptimos para esa bioimpresión, que sean biocompatibles, que sean biodegradables, que sean hidrofílicos, imprimibles, bueno, importante que sean de grado médico para que haya una trazabilidad. Luego pasaríamos a la geometría. Primero diseñamos la geometría mediante un modelo 3D y lo pasamos a una impresión 3D y ahí vemos pues, una imagen real de lo que hemos dibujado en el CAD y luego pues, bueno, pues lo que sería la imagen en un microscopio óptico. Y después pues, bueno, analizaríamos la viabilidad celular, ver si realmente esas estructuras favorecen la proliferación celular y podemos poco a poco ir generando tejido. Vale, pues de aquí pasaríamos ya a la tercera y última de las líneas de investigación y como ya he dicho antes, estaríamos hablando en este caso de una línea de investigación que tiene más cercanía con el mercado, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo, lo que proponemos es desarrollar dispositivos médicos y pasar de la idea a lo que sería el prototipo y a la fabricación de los dispositivos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Pues aquí lo importante sería pues, el tener un contacto muy estrecho con los hospitales, ¿no? Entender la necesidad de los médicos en el desarrollo de los dispositivos médicos en material polimérico. Digamos. Hacer muchas reuniones con los médicos, ponernos en su lugar, que ellos se sientan cómodos a la hora de explicarnos cuáles son sus problemas, cómo mejorarían los dispositivos médicos que utilizan a día de hoy. Y nosotros lo que hacemos sería un trabajo de ingeniería. Primero pasaríamos a un dibujo, luego pasaríamos a un prototipo y pues poco a poco pues en continua coingeniería con ellos pues la idea sería llegar a desarrollar lo que ellos realmente están buscando. Y normalmente, pues bueno, en ese proceso se genera una serie de patentes que después intentamos comercializar. Entonces, bueno, si vamos un poquito más en detalle a lo que estamos, al tipo de proyectos que estamos trabajando, bueno, pues trabajamos bastante lo que serían los dispositivos personalizados, sobre todo pues basados en silicona y en materiales termoplásticos. A veces serían dispositivos a demanda, vamos a decir, pues si un médico nos pide un tema concreto, pues lo desarrollamos siempre que esté dentro de nuestras capacidades y quizás enfocado más a dispositivos enfocados a la terapia celular.
Y por un único detalle, pues porque al final nosotros trabajamos codo con diferentes equipos que trabajan en ese área de la terapia celular y es con la gente con la que más confianza tenemos. Comentar también que estamos certificados con la norma ISO 13485, que sería una variante de la ISO 9000, pero enfocado para el sector médico. Bien, pues ¿cuál es el proceso de trabajo? Bueno, pues el proceso de trabajo puede ser muy diverso, ¿no? Pero bueno, pues aquí lo que vamos a explicar es una pauta que podemos seguir en algunos de los proyectos. No siempre se cumple la misma pauta, pero muchas veces pues es lo que seguimos. Por ejemplo, esto sería una primera fase cuando desarrollamos dispositivos personalizados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es partimos de unas imágenes médicas, que pueden ser archivos que se llaman tipo DICOM, que pueden ser de las diferentes tomografías o de los tags que se le pueden hacer a un paciente, y de ahí podemos tener una imagen concreta del dispositivo, una imagen concreta del problema que puede llegar a tener un paciente. Por ejemplo, podría ser un estoma o una hernia, para la cual nosotros, por ejemplo, podríamos desarrollar pues un parche o un dispositivo externo que se acople perfectamente a esa hernia, ¿no? Entonces, tenemos un procedimiento en el cual tratamos esas imágenes para generar archivos 3D. Tenemos que eliminar un montón de geometrías, quedarnos con lo que realmente nosotros nos interesa y de ahí poder tener un archivo, un STL o un archivo 3D que lo podamos imprimir o que lo podamos manipular de otra manera. Entonces, bueno, pues como hemos comentado, ¿no? Pues una vez que tenemos ese archivo 3D, pues para nosotros es muy importante el entender las necesidades de esa problemática, definir los requisitos pues, de manera entendible, empezar con el proceso de diseño y ingeniería y definir el proceso de fabricación y el diseño de los utillajes. Vale, pues una vez que tenemos esa imagen o ese archivo o ese diseño terminado, pues pasaríamos haríamos una impresión 3D. Normalmente nosotros utilizamos la tecnología de FDM, que sería la de deposición de filamento. Y a veces también utilizamos, fabricamos esos masters o esos modelos en impresión 3D y después lo que hacemos es hacemos un molde de silicona e inyectamos otro tipo de materiales, ¿no? En función del tipo de requerimientos que tenga el paciente o que tenga el grupo médico, pues utilizamos una técnica u otra diferente. Luego, evidentemente, tendremos que elegir cuál es el material más adecuado para el desarrollo de ese dispositivo. Evidentemente, pues tendría que tener unas características de biocompatibilidad. A veces puede ser que necesitemos que sea biodegradable. Es importante que sea de grado médico. ¿Qué significa que sea de grado médico? Que tenga un certificado, ¿no? Que tenga un certificado que asegure de que todos los ingredientes de ese material han pasado con los diferentes test de biocompatibilidad y que todos esos materiales han sido fabricados en condiciones GMP, Good Manufacturing Practices, que significa que han mantenido una trazabilidad y han sido fabricados en un ambiente controlado. Y después lo que sería la caracterización de esos materiales, ¿no? Siempre hablamos de las características rheológicas, de las propiedades mecánicas y de las propiedades térmicas. Bien, una vez de desarrollado el prototipo, también es importante, o en paralelo, más que una vez sería en paralelo, es importante tener en cuenta una serie de conceptos, que sería el tipo de dispositivo médico. Los dispositivos médicos están clasificados en función de su clase, ¿no? Van desde la clase 1 hasta la clase 3. ¿Qué significa esto? Bueno, es un poquito más complejo de lo que se muestra en esta pirámide, pero la clase 1 sería aquellos dispositivos que tienen un riesgo controlado, que evidentemente, pues si nosotros fabricamos una muleta y si la muleta se rompe, pues evidentemente tiene un riesgo respecto al paciente que lo utilice,
pero vamos a decir, no sería tanto como aquellos que se engloban en la clase 3, ¿no? Que serían aquellos que son implantables, aquellos que van a permanecer en el cuerpo más de 29 días, que es un poco el límite que se pone para este tipo de clases, ¿no? Y luego serían, pues bueno, pues por ejemplo los de clase 2B, pues a veces, pues aquí estaríamos hablando pues de sistemas que pueden monitorizar, por ejemplo, el latido cardíaco, podríamos estar hablando también, por ejemplo, de catéteres, pero catéteres, aquellos catéteres que entran por algún orificio natural, por ejemplo, los catéteres urinarios, los catéteres que van directamente al corazón estarían en la clase 3 y luego ya en la clase 2A pues estarían aquellos, por ejemplo, pues sistemas que utilizan los dentistas para sus pequeñas operaciones, también serían clase 2A. Y bueno, pues en función de estas clases, pues tenemos una serie de requisitos, ¿no? Pues por ejemplo, en esta transparencia se ve que los de clase 1 y algunos de, vamos a decir, bueno, ciertos materiales de clase 1 los podemos autocertificar. Eso quiere decir que nosotros rellenamos un documento y decimos que ese material cumple con la normativa y en principio eso sería suficiente para poder vender ese material y después ya aquellos que sean de clase 3, clase 2B, clase 2A y algunos de la clase 1 ya tiene que venir un organismo notificado, el organismo notificado será el que nos va a validar si nosotros estamos capacitados para fabricar ese material o ese dispositivo médico. Vale, bueno, aquí los materiales con los que trabajamos pues ya serían casi infinitos, ¿no? Bueno, pues aquí podemos tener una pirámide típica que representa los materiales poliméricos más habituales. En una de las columnas o en una de las secciones estaríamos hablando de materiales amorfos y en la otra estaríamos hablando de materiales semicristalinos. Para hacer una breve explicación de lo que significa amorfo y semicristalino, bueno, sin más, al final los materiales poliméricos tienen la capacidad, o muchos de los materiales poliméricos tienen la capacidad de cristalizar. Las estructuras poliméricas se van agrupando en diferentes cristales y eso les da pues ciertas propiedades diferentes. Normalmente suelen aguantar mayor temperatura y tienen otro tipo de propiedades. Y en cambio los materiales amorfos quiere decir que toda la cadena polimérica está situada de manera amorfa, ¿no? Entonces los materiales amorfos normalmente son transparentes y tienen otro tipo de propiedades, incluso de propiedades de procesado, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente cualquiera de esos materiales se pueden utilizar para fabricar dispositivos que sean de clase baja, de clase 1, pero ya si pasaríamos a la clase 3, por ejemplo, pues hay muy pocos materiales que estén homologados para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pues que podrían ser, por ejemplo, el PIC, los poliuretanos, el metacrilato, los polietilinos de ultra alta densidad y las siliconas tienen el certificado 10.993 que los garantiza para poder utilizarse en implantes o en dispositivos clase 3. Bien, aquí se habla más en concreto de los materiales que hemos comentado. El PIC es un material pues de alta gama, es un material de alta tenacidad, alta resistencia, alto módulo y evidentemente, pues bueno, pues como todo lo tiene entre comillas bueno, pues por supuesto también es caro, tiene alta resistencia al desgaste y una muy alta resistencia a la temperatura, que en aplicaciones médicas tampoco es que sea el factor más importante. Evidentemente en el cuerpo pues tendrá 37, 38, 39, como mucho 40 grados, ¿no? De ahí adelante, si sube, malo. Y por último, bueno, otro de los materiales que también se utilizan mucho, por ejemplo, en prótesis de rodilla, como la imagen que tenéis ahí, pues sería el polietileno, pero en este caso de muy alto peso molecular, el Ultra High Molecular Weight Polyethylene. También es un material tenaz, con alta resistencia al impacto, bajo coeficiente de fricción, alta resistencia al desgaste, buena resistencia química y buenas propiedades dieléctricas. Los poliuretanos también se utilizan
por ejemplo, para fabricar catéteres, tienen buenas propiedades porque también se pueden tunear, vamos a decir, se pueden formular con diferentes aditivos, con lo cual pues, pueden pasar desde un material plástico total a un material totalmente elastomérico, con buenas propiedades de resistencia, elongación y, como hemos comentado, pueden ser utilizados bien para catéteres, urinarios o catéteres intravasculares, ¿no? La silicona puede ser un material también muy interesante, es muy biocompatible, tiene buena resistencia al envejecimiento, transparente, elástico y si lo fabricamos mediante inyección tenemos la capacidad de inyectar paredes muy, muy finas. Y si lo utilizamos mediante extrusión, pues también se utiliza, por ejemplo, se utiliza mucho en catéteres urinarios. Bien, el PMMA pues, también es relativamente fácil de procesar, no por inyección, pero sí mediante otro tipo de procesos, es fácil de colorear, tiene baja toxicidad, buena resistencia química y el coste es, pues, bueno, comparando con los otros materiales, relativamente contenido. Y se utiliza pues, para aplicaciones dentales, como cemento óseo, aplicaciones ópticas. Vale, y el proceso de trabajo, pues bueno, pues nosotros trabajamos siempre en sala blanca, tenemos una sala blanca ISO 7, eso quiere decir que el número de partículas por metro cúbico está controlado dentro de unos rangos y dentro de lo que sería la sala blanca, pues en este caso nosotros tenemos una inyectora de termoplástico, una inyectora de silicona líquida, una extrusora para fabricar filamento que después puede ser utilizado mediante impresión 3D. Vale, pues creo que tenemos ya la hora, entonces pues para dejar un ratito al menos para las preguntas, como resumen, muy importante el tener un contacto directo con los hospitales, ellos son los que realmente tienen el conocimiento en el sector médico y los que te pueden dar, vamos a decir, casos prácticos con los cuales se puedan trabajar, siempre en continua coingeniería. Digamos, nosotros sabemos de diseño, sabemos de materiales poliméricos, pero ellos son los que saben de los problemas médicos. Importante a la hora de desarrollar un dispositivo médico que cuando utilicemos los materiales nos aseguremos de que sean de grado médico para asegurar la trazabilidad, siempre trabajando en GMP, Good Manufacturing Practices. La norma de referencia en el sector médico sería la ISO 13485 y evidentemente, pues antes de pasar a la comercialización de los productos, pues está claro de que hay unas fases bien largas de ensayos clínicos con los cuales, pues bueno, pues hay que tener en cuenta, a la hora de desarrollar ese producto. Y siempre trabajando en colaboración, pues porque bien no tenemos las capacidades y, por supuesto, también pues porque hay otros grupos que aportan otros conocimientos que son muy interesantes dentro de este tipo de desarrollos. Bien, pues bueno, pues por mi parte esto sería todo. Entonces ahora pues dejo, si queréis, de compartir y pues abrimos una ronda de preguntas y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Muchísimas gracias por tu conferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, venga, mientras se deciden, sí, mientras se deciden, ¿cómo fue esa experiencia de entrar en contacto directo ya con los hospitales? Pues fue una experiencia muy larga. Yo siempre me acuerdo, aquí hablo con mis compañeros y les digo, ¿os acordáis las primeras reuniones que tuvimos con los médicos? Pues la verdad es que no nos entendíamos. Esa era la verdad. No, nos costaba mucho ponernos en su piel y bueno, pues a ellos también pues les costaba bastante ponerse en nuestro lugar, ¿no? Y hasta que encontramos, por una parte nosotros también fuimos aprendiendo el lenguaje que ellos utilizan, fuimos aprendiendo a ponernos en su lugar. Tenemos que tener en cuenta de que ellos son expertos en un área concreta y no dominan las áreas de la ingeniería, con lo cual
tenemos que explicarles las cosas de la manera más sencilla posible, con dibujos sencillos, con prototipos, lo tienen que ver, digamos. Ellos no ven un plano, por ejemplo, ¿no? Es complicado para ellos. Lo mismo que para nosotros ver una imagen de un tag es complicado, solo vemos rayas. Hay que dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? Diego Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Hola, buenos mi días. pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor reto que ha tenido en cuanto, pues, a algún problema y cómo fue su resolución? Bien, a ver, por una parte, pues tendríamos el reto de comercialización, que todavía no lo hemos conseguido del todo. Como hemos comentado, esos dispositivos médicos, tenemos a día de hoy 3 patentes en colaboración con los médicos, y ahora estamos en el proceso de intentar vender esas patentes a la industria. Y eso es un reto para nosotros muy, muy complicado, bueno, pues que poco a poco pues, ya tenemos empresas interesadas en la comercialización de estos productos, pero tenemos que seguir trabajando en esa vía. Todavía no están en el mercado, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto más importante, el que lo que desarrollamos lo veamos en la industria. Súper, gracias. De nada. ¿Alguien más? Buenos días. Tengo una pregunta, buenos días. Sí, buenos días. Hablaba sobre la norma ISO 13485. En esa Sí. norma también establecen las condiciones mecánicas que se debe de requerir para la fabricación de los scaffolds, o esa información donde la consultan. No, la norma 13485 es una norma de proceso, vamos a decir, de procedimiento de trabajo. Digamos, no es una norma de producto. Cada producto después tendrá su norma específica. Por ejemplo, pues si estamos desarrollando un sistema de medición de ritmo cardíaco, pues tendrá su norma de producto específica. Pero en este caso, la 13485 es una norma de procedimiento general, de cómo establezco los requerimientos del producto, cómo relleno esas fichas, cómo defino ese material, de cómo lo fabrico en condiciones de GMP, cómo mido que mi sala blanca que tiene el número de partículas que yo certifico, cómo aseguro que mi producto no tiene contaminación, digamos, pero siempre hablando de producto genérico. Muchas gracias. Y en cuanto a las normas de scaffolds, pues no sabría decirle exactamente si hay una norma específica que hable de scaffolds. Yo entiendo que no, pero lo puedo mirar, y se lo comunico a Carolina. Sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Naim Núñez. Creo que el doctor José Antonio Hernández tiene por ahí, solicita la participación. Adelante. Tienes tu micrófono apagado, Toño. Perdón, buenos días a todos. Una duda, es sobre la interacción del médico con el ingeniero. Cuando se presenta una necesidad, aquí me queda la duda. O sea, el médico se acerca al ingeniero o el ingeniero detecta la necesidad. ¿Cómo se hace esa relación? Nosotros a día de hoy la necesidad la detecta el médico.
y nosotros lo que hacemos es trasladar esa necesidad a un diseño y a un producto. Entonces, lo complicado muchas veces es que el médico tenga la capacidad o tenga la confianza en explicar al ingeniero de manera tranquila y de manera con confianza de cuál es su problema, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es generamos como grupos de trabajo con los médicos y nosotros les explicamos, por ejemplo, las propiedades que tiene la silicona. Pero es una formación. Les enseñamos que la silicona se puede, pues, que es transparente, que se puede aplicar a altas temperaturas, que lo podemos dopar con diferentes aditivos antimicrobiales, que podemos fabricar paredes finas. Y luego ellos lo asimilan, lo piensan y intentan buscar un problema que pueda llegar a solucionarse con ese material. Entonces, es muy importante generar esos equipos de trabajo, ¿no? Digamos, nosotros casi nunca vamos con la idea. Nosotros vamos con un poco las posibilidades que tienen o bien los diseños, o bien los materiales, o bien los procesos, pero ellos nos trasladan lo que sería el problema. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué es lo que sigue para Lea Artiker en esta área? Bueno, ¿Cómo pues visualizan? sí, a ver, nosotros el horizonte lo vemos pues en estas tres líneas que hemos comentado, muy enfocados a lo que sería, por una parte, el ser capaces de fabricar moldes con unos detalles muy pequeños, con micras de detalles y ser capaces de fabricar esas piezas mediante esos moldes. Ahí, pues la técnica que estamos utilizando sería la inyección-compresión, pero pues más adelante pues queremos también trabajar la posibilidad de calentar esos moldes de una manera diferente para que el material corra de una manera más rápida y se genere una mejor copia de esos circuitos microfluídicos. Y en la parte de regeneración tisular, pues dentro de poco esperamos trabajar con el ácido hialurónico, que a día de hoy todavía no trabajamos con él, estamos más trabajando con alginatos y esa será un poco la siguiente etapa, ¿no? Muchísimas gracias. Nain Núñez pregunta si podemos proporcionarles su correo por si tienen alguna otra duda y se la puedan hacer llegar. Sí, lo pongo en el chat. Vale, lo tienen en el chat y si no, pues lo comparto. Bueno, Carolina tiene mi correo, tiene mi teléfono, no hay ningún problema. Me pueden contactar por LinkedIn también, por diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Gustavo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en lugar del doctor Gustavo, tomo la palabra para agradecerles mucho, sobre todo al doctor José Javier Egurrola, agradecerle por esta interesantísima ponencia en la que pues definitivamente nos damos cuenta que la tecnología, nosotros como ingenieros, pues definitivamente tenemos que estar viendo en qué áreas podemos aplicarla y sobre todo tenemos que trabajar pues con expertos de otras áreas en donde podamos justamente hallar un punto de intersección entre nuestro expertise y el de otros profesionales. Muchísimas gracias, doctor José Javier Egurrola. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros y, pues, evidentemente abiertos también a cualquier tipo de colaboración futura. Muchísimas gracias. Y a nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Celaya, pues otorgamos de manera muy notable este reconocimiento
al doctor José Javier Egurrola por esta ponencia en la Semana de Ingenierías 2021. Te agradecemos mucho y claro, por supuesto que estaremos buscando la forma en que podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias, José Javier. Gracias, Carolina. También a la maestra Seguimos en Carolina contacto. por el apoyo. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muy bien. Y muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues agradecemos también la asistencia de cada uno de los docentes y alumnos que nos acompañaron en esta ponencia. Les recordamos que en su correo está el calendario donde podrán consultar todas las demás ponencias de esta semana para que podamos estar ahí nuevamente a tiempo y acompañando a todos los demás. Les agradecemos mucho, les deseamos excelente día y bueno, cambiaríamos entonces ahora sí retomando los horarios que ustedes tengan de regreso a sus clases y demás actividades. Gracias, chicos. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias.